Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos actuantes allí en el punto del planeta donde nos estáis escuchando. Hoy tenemos a un terrible invitado que está aquí a mi espalda, Pedro Sánchez, la mafia de Pedro Sánchez. Vamos a hacer un repaso a todo lo que está pasando en España, a todo lo que la desgracia que estamos teniendo aquí en la madre patria para nuestros amigos de Hispanoamérica, que muchas veces no lo entienden, porque no es solo ya el haber vendido España, el tener España, perdonadme por mi voz en el día de hoy, el tener España totalmente Pedro Sánchez ha ido colonizando todos los poderes, todo lo supedita a una continuación en el poder. Realmente España no es que va a terminar como Venezuela, sino es que ya tenemos a Venezuela en España. Entonces hemos traído para analizar todo esto a una persona muy querida por mí, ella lo sabe, que estuvo en el primer Alumbra la Vida en Madrid, y que yo ese día, pues no sé, le tomé un cariño especial, y que veo todos los días en las tertulias a las que asiste, en la televisión, en los medios de comunicación afines que la invitan, pues un nivel de análisis bastante bueno. Es Arantxa Cabello, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Arantxa, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, encantadísima de estar en tu podcast. Y bueno, nuestro aprecio es mutuo y tú lo sabes. Dos. Así que bueno, pues un lujo estar en tu programa y poder explicar lo que está pasando en España, que es terrible, que yo jamás pensé que iba a vivir una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, tan crítica. Y bueno, pues aquí estoy para contarte lo que tú quieras. Bueno, pues lo primero, lo que quizás se ha llamado más la atención, aparte de lo de estos últimos días que parece ser, intentando desmontar la unidad operativa de la Guardia Civil, pero lo que llama más la atención, que es la propia esposa del presidente del gobierno, pringada hasta las cejas. ¿Qué detalles que te llama a ti más la atención del caso Begoña y de la citación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en los juzgados? ¿Qué irregularidades se están haciendo? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? Porque tu partido, Vox, ha estado presente en esa oposición, en esa denuncia, incluso la ha citado, incluso se ha personado en las causas, ¿no? Sí, Vox lo que está haciendo es una oposición política y también utilizando todos los instrumentos que brinda el Estado, pues para hacer una defensa de nuestro país, de nuestro Estado de Derecho y de las instituciones. Entonces, todo comenzó con el caso de Begoña Gómez, porque todos sospechábamos también, y lo digo yo porque lo conozco, estoy en la administración, y veíamos como funcionarios pues muchas actuaciones que nos parecían extrañas y que todo apuntaba a que se estaban teniendo unas actividades irregulares dentro del desarrollo de lo que tiene que ser un gobierno, pues todos sospechábamos que había cosas que no podían estar bien y que no estaban bien, unas formas de ejercer el poder pues muy blindada, muy pocas personas. Esas personas decidían, luego los funcionarios ejecutaban y nosotros veíamos cosas extrañas. ¿Qué pasa con el caso de Begoña? Begoña es la esposa de Pedro Sánchez. Tanto Begoña como Pedro Sánchez, aunque ahora mismo, y lo digo para nuestro público extranjero, parece que están tocados por la varita de la élite y del poder, Begoña es una persona que viene de una extracción, digamos, que no era precisamente de unas élites intelectuales ni de unas élites económicas, y en concreto su familia, su padre y su tío se han dedicado a la gestión de prostíbulos. El padre de Begoña se dedicaba a la gestión de prostíbulos para público gay.
También su tío, hemos sabido hace poco que ha tenido problemas con la justicia por trata de blancas y de explotación de mujeres, en este caso no de hombres, sino de mujeres, para temas también de prostitución. O sea, estamos hablando de gente que, en fin, que no se puede decir que venga de esa aristocracia relacionada con los partidos políticos o intelectual, sino bueno, Begoña se dedicaba antes de tener sus negocios, ahora hablaré de ellos, pues relacionados con lo público, a raíz de llegar al gobierno, pues se dedicaba a llevar la contabilidad y por lo que también han dicho ciertos periódicos y ciertos medios de comunicación, como EDA TV, pues explicaban que era ella la que llevaba los pagos en metálico, pues a la gente que trabajaba en las saunas, le llaman saunas, pero realmente es un prostíbulo. Y se dedicaba también a los temas contables, pero bueno, de un negocio, en fin, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Y entonces, esta pareja, la señora Begoña Gómez y su marido, el señor Pedro Sánchez, llegan al poder de una manera, bueno, pues abrupta, a través de una moción de censura, acusando al partido que gobernaba en ese momento, que era el Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente del gobierno, acusándoles de corrupción. Hay que decir que en España la corrupción lleva bastante tiempo instalada, ha habido muchos casos, pero nunca yo creo que ha tomado el cariz como está tomando ahora, porque no solamente es que se estén destapando casos de corrupción, sino que se está viendo cómo están tomando las instituciones para ir anulando todas las acciones que estaba desarrollando el Estado a través de esa supuesta separación de poderes, para intentar, bueno, defenderse de una situación más que irregular. Y es que, bueno, es evidente que el gobierno no se ha dedicado a gobernar, sino pues a hacer negocios y todas las decisiones en contra de los ciudadanos, pero en beneficio propio. Entonces volvemos al tema de Begoña. Llegan aquí al poder, ya se instalan en el Palacio de la Moncloa. Y claro, ¿qué pasa? Pues que Begoña viene de donde viene, es una persona sin carrera universitaria, que a mí particularmente no es algo que me preocupe, o sea, no lo digo, no tener carrera universitaria no supone absolutamente nada, pero para ella debía ser algo importante. Entonces ella ya empieza a hacerse un currículum a través de sus influencias, a través del Instituto de Empresa, que el Instituto de Empresa es un organismo, mejor dicho, muy reconocido a nivel internacional, que es una escuela de negocios. Y bueno, aparece ya pues como directora de un departamento que se llamaba el Africa Center, y que ya tenía ciertos aromas a tráfico de influencias, pero bueno, era una institución privada donde es cierto que la influencia de Begoña Gómez a la hora de poder realizar ciertas actividades podrían estar relacionadas con, bueno, la actividad del Estado, ¿no? Digamos a nivel internacional. Este Africa Center, en un momento dado, pues por ciertas razones, tenía unos patrocinadores y demás, pero yo esto sí que es una opinión personal, yo esto no tengo constatado, pero tengo la sensación de que los departamentos de compliance del Instituto de Empresa, que vuelvo a decir es una institución muy reconocida a nivel internacional, que tiene unos másters muy caros y donde viene mucha gente, por ejemplo de Sudamérica viene mucha gente de Hispanoamérica, ¿no? a estudiar. Y bueno, pues cancelan ese programa del Africa Center. Y yo creo que Begoña, en esa necesidad de labrarse un currículum que no era el que ella tenía, pues consigue, por el hecho de ser mujer del presidente del gobierno, que le den una cátedra extraordinaria en una universidad que es conocida para todos, que es la Universidad Complutense, una universidad pública donde yo estudié. Una cátedra por la cara. Bueno, igual que su marido, claro. Claro. Un doctorado en este caso. Sí. Este fue el primer error.
El primer error es entrar como un elefante en una cacharrería en una institución pública que, como todas las instituciones públicas, pues tienen que realizar sus actividades conforme a unos procedimientos que son bastante rígidos. Otra cosa es que luego, bueno, podríamos hablar largo y tendido de cuál ha sido la forma de actuar de funcionarios que han participado necesariamente para que la corrupción lo fuera colonizando todo, ¿no? Entonces ella ya entra en una cátedra extraordinaria, en unas condiciones muy extrañas, porque al no ser ni siquiera licenciada, pues digamos que hay una nebulosa, lo de la reputación, pues no quiero ni contarlo, pero es que a nivel administrativo también había ciertas cuestiones un poco discutibles. Y aquí es donde Para entendernos, era como el maestro que nos daba cuando estábamos en Parvulito educación física, que era un hombre que estaba allí con muy buena fe en el colegio, pero que no tenía titulación ni tenía nada, ¿no? O sea, era un caso de nepotismo tremendo. Efectivamente. Entonces, luego se ha sabido cómo se generó la cátedra, que ella llamó al rector, al vicerrector, al rector de la Complutense. Bueno, ya se ha sabido en qué consistía. Pero no quedó solamente a nivel reputacional el hecho de que Begoña Gómez estuviera ostentando la dirección de una cátedra en ciertas condiciones que no eran conforme, por lo menos a la normativa incluso de la propia Complutense, sino que luego se ha ido sabiendo que ya que ella era poseedora de ese título, ejercía como tal, utilizando todos los recursos públicos pues teniéndolos a su disposición, desde personal pagado por todos los españoles dentro de presidencia de gobierno, eso es una irregularidad, los funcionarios y funcionarios eventuales son aquellos que no son funcionarios de carrera, pero que tienen tareas de asesoramiento como si fueran funcionarios, pero elegidos por... O sea, que no buscaba solamente nuestra querida Begoña el título como un prestigio personal, sino que se ha lucrado, se ha obtenido beneficios. Perdón por la garganta una vez más. Hablar Entonces, de estas cosas me deja. No me extraña. No solamente utilizaba recursos de presidencia de gobierno que los utilizaba para esta actividad dentro de la universidad, es que utilizó esa cátedra para hacer una planificación de un negocio que pensaba hacer y que empezó a ejecutar a través de unos programas que inscribió a su nombre, que eran programas de la universidad, programas informáticos, que pretendía a través de la influencia que tenía en el gobierno, pues que se les exigiera a las pequeñas empresas y a los autónomos pues unos certificados que ella iba a emitir con ese programa que tenía oculto a la propia Complutense, y luego firmó documentos que no debía. Entonces, digamos, certificado de buena persona, de solidario. Exactamente. Un auténtico negocio. El caso de Begoña Gómez es muy interesante porque fue el talón de Aquiles para ir tirando del hilo y para que a través de las acciones judiciales que han ido tomando tanto asociaciones de la sociedad civil como Vox, que es el único partido que como partido se está personando como acusación popular para hacer una defensa de lo público y del Estado de Derecho, el único partido, pues este fue el elemento, primigenio, ¿no?, a la hora de levantar ese grandísimo caso de corrupción que tenemos en España. Y ya simplemente para acabar, en cuanto a poner en contexto todo lo que está pasando aquí, ¿no? Esto sucedió muy pronto. O sea, Pedro Sánchez llega al poder en 2018. Todo esto se fue fraguando en 2019, lo del Africa Center, y luego la cátedra de Begoña Gómez, creo recordar que se fraguó en 2020, en plena pandemia.
y que, bueno, pues si no me equivoco, a lo mejor hay alguna fecha que se me va, pero muy pronto, ellos no habían venido, ya lo podemos decir, no habían venido a gestionar el interés de España ni de los españoles. Ellos han venido a, bueno, nosotros decimos aquí en España llevárselo crudo, bueno, a hacerse, digo yo, que un capital, porque evidentemente todas estas cosas que se van sabiendo, yo tengo la convicción de que estas cosas no se hacen gratis, se hacen por algo, pero lo que es una realidad es que todas las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez para permanecer en el poder, sin haber ganado las elecciones, sino simplemente aliándose con partidos que han delinquido, desde terroristas que han matado, es que esto es muy fuerte, como golpistas que han dado un golpe de Estado como Junts y Esquerra Republicana. Todos los enemigos de España y todos aquellos partidos que tienen en sus filas condenados, son delincuentes por haber realizado una serie de actividades horrorosas, horrendas, como incluso haber cometido, por ejemplo, secuestros, asesinatos, como puede ser en el caso de Bildu. Bueno, son los que soportan el gobierno, un gobierno que no ganó las elecciones, pero que no ha tenido ningún pudor a la hora de pactar con delincuentes, y ese pacto consistía en, tú que tienes el legislativo y el ejecutivo, el poder legislativo y el ejecutivo, tú lo que vas a hacer es perdonarme a mí mis delitos, porque bueno, se lo van a perdonar ellos a través de la capacidad que da el estar en las Cortes españolas y poder promulgar leyes que, aunque fueran inconstitucionales de forma evidente, también nos íbamos a encargar, primero las promulgan y luego las pasan por el filtro constitucional, porque han ido, como en Venezuela, poniendo peones de este régimen, poniendo para colonizar las instituciones y darle una apariencia de legalidad a algo que era completamente ilegal, que era evidente que era ilegal. Este es el resumen del comienzo. ¿Qué? Bien. Muchas gracias. Ha sido un análisis de este caso de Begoña Gómez fantástico. No lo puedes decir más claro. Hay otro caso que le está acercando al presidente del gobierno, el caso Ábalos Koldo. ¿Quién es Ábalos? Todos lo sabemos aquí en España. El número 2, el amiguísimo. Podríamos decir el hermanísimo, remitiéndonos a épocas anteriores de corrupción del PSOE, con su Koldo al lado, el gran hombre de seguridad, portero de discoteca. Bueno, ¿nos puedes hacer un breve resumen de esto? Porque yo creo que esto es tan grave como el otro, que tiene a su mujer, tiene a su hombre de confianza, pringao, como decíamos aquí, y tiene también a su hermano, el músico, el talentoso, que de ese no hemos hablado, a ver si lo comentamos también. Pero, o sea, que parece una corrupción generalizada. A ver, tú qué has... Esto del número 2, hoy fue el número 2, pero no era el número 2. O sea, Pedro Sánchez era una persona que estaba dentro del Partido Socialista, pero no controlaba el Partido Socialista. Pedro Sánchez se presenta a unas primarias y cuando le pillan haciendo un fraude, o sea, metiendo votos en una urna, y le pillan sus propios en elecciones las que hubo de partido, las que hubo frente a nuestra Susana, la sultana. Y entonces, claro, entonces él pierde, en ese momento pierde la Secretaría General del Partido Socialista, y en vez de amedrentarse, lo que decide es hacerse un tour por España, visitando cada uno de los pueblos. Yo ahora tengo la convicción, vuelvo a decir, esto no deja de ser una opinión, pero tengo la sensación de que iban ofreciendo cargos pues para conseguir otra vez recuperar la Secretaría General. Sí, montando una estructura paralela. Eso es, pero ¿dónde está Ábalos? Ábalos sí era un hombre de partido. Ábalos es alguien que llevaba toda la vida en el Partido Socialista, conocía muy bien el Partido Socialista, tenía mucha gente controlada en el Partido Socialista, y yo pienso que Ábalos
bueno, lo pienso yo y más gente, ¿eh? O sea, no es una teoría solamente exclusiva mía, ¿eh? Pero sí tengo la sensación de que Ábalos era el que quería llegar al poder, pero no tenía, digamos, la apariencia necesaria o él pensaría el perfil, digamos. necesario para ser presidente del gobierno, pues por la propia estética de Ábalos, su trayectoria, y bueno, pues que volvemos al comienzo también, o sea, Ábalos tiene una obsesión con el tema de la prostitución y bueno, las mujeres, no sé cuántos divorcios, a cada una de las mujeres de las que se ha divorciado, pues les ha buscado un cargo público para que vivan, porque claro, esto es caro, y una afición terrible por los prostíbulos. De ahí su relación con su íntimo amigo, que es Koldo. Koldo, que es, decimos, portero de discoteca, no, portero de prostíbulo. O sea, es que aquí el tema de los bajos fondos se une. Entonces, se dice aquí en España que Ábalos buscó a Pedro Sánchez, que tenía una apariencia, bueno, es un tío alto, bien parecido, muy echado para adelante, y luego pues con unas relaciones estupendas con su suegro y con la familia política, que por cierto, el hecho de tener la gestión, un negocio que eran las gays, pues eso hace que se dice que tuviera mucha información de muchos políticos porque, bueno, frecuentaban gente importante ese tipo de negocios. Es lo mejorcito de la casa. No podían haber buscado algo mejor. Bueno, y con este panorama realmente es que los españoles estamos abochornados. No tenemos mecanismos para poner un freno a esto. No es suficiente ya con todo lo que hay como para que Pedro Sánchez, bueno, se hubiera ido por vergüenza torera, pero por lo menos haberlo ido a buscar a su casa de la Moncloa, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pedro Sánchez se mantiene en el poder por muchas circunstancias, o sea, no solamente es porque sea una persona muy amoral, que lo es, y que no tenga ningún tipo de vergüenza, que se sepa todo lo que está pasando y que lo de su reputación, pues a él le da exactamente lo mismo. Él ha venido aquí pues a quedarse con España, a venderla si es necesaria, a tomar decisiones a nivel internacional, que todos sospechamos que cuando tú no ayudas o tú no haces tu trabajo en defensa de los españoles, pero qué casualidad que todas las decisiones que tomas benefician a otros países, por ejemplo Marruecos. Entonces, absolutamente todas las decisiones que se están tomando desde el gobierno no van en beneficio de los españoles, sino en su contra. Y son decisiones ilógicas, como por ejemplo, y esto también nuestros espectadores hispanoamericanos lo van a entender, cuando se desmantelan unidades de élite que están teniendo unos éxitos enormes en la lucha contra el narcotráfico y de repente se desmantelan a través de excusas muy zafias y muy burdas, como crear algún elemento de sospecha sobre los integrantes, a lo mejor de los guardias civiles. Y pues, que le cuestan la vida a guardias civiles, precisamente. Cuando se tiene relaciones, efectivamente, o por ejemplo, que le cuesta la vida a dos guardias civiles en la lucha completamente desigual, donde envían a morir con una Zodiac a enfrentarse a una narcolancha de esas que llevan no sé cuántos motores y les pasa por encima, los tritura, los pobres chavales de la Guardia Civil. Es que son cosas terribles. Bueno, pues ya se ven ciertas conexiones sospechosas, o simplemente el recibir a una persona como Delcy Rodríguez, que venía de Venezuela, que tenía una orden de búsqueda y captura en Europa, que no podía aterrizar, la reciben, desembarcan con maletas.
o sea, vamos a ver, esto tiene tintes ya de un índice ya Algún de criminalidad. algún día se escribirá las relaciones del Partido Socialista Obrero Español con Venezuela, Por desde ejemplo. Felipe González, desde Zapatero y ahora con el clan de Pedro Sánchez. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues todos estos son los ingredientes de la situación que tenemos ahora mismo con un gobierno que es evidente que es un gobierno criminal, es nuestra opinión, o sea, mi opinión, y nosotros según estamos viendo, bueno, pues vemos que esto tiene pinta de que sea así. Digo pinta porque desgraciadamente todo esto no está juzgado, pero la sensación es que estamos en manos de un gobierno que no ha venido a gobernar, sino que ha venido pues a hacerse con el botín de España y utilizar el presupuesto de los españoles, que pagamos con nuestros impuestos, que han subido una barbaridad, la presión fiscal, los ingresos recaudados por el gobierno. Eso también te quería preguntar, porque tú eres... Un 41%. Pero es cierto que se están descubriendo bolsas de fraude inmensas relacionados además con el gobierno, que es, por ejemplo, comprar o traer petróleo de Venezuela, no pagar los impuestos. O sea, bueno, esto es increíble. O sea, realmente el grado de corrupción que tenemos ahora mismo es increíble. Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Qué dices? Bueno, ¿y esto cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, pues porque este gobierno, este hombre que era el, digamos, el que había buscado Ábalos para llegar al poder, pues al final se le ha revuelto incluso al propio Ábalos, porque bueno, era todo muy zafio. A Ábalos lo han pescado haciendo barbaridades, y porque todavía en España quedan resortes a la hora de luchar contra la corrupción dentro del Estado de Derecho. Lo han pillado en calzoncillos, nunca mejor dicho. Sí, y son muy pocos resortes, pero tenemos una Guardia Civil con unos cuerpos de élite reconocidos a nivel mundial, que se llama la UCO, que es la Unidad Central Operativa, que es una policía, para que la gente nos entienda, que está al servicio de los jueces. Exacto. Y ellos no tienen que rendir cuentas a los órganos donde están inscritos o donde están incardinados, que es la Guardia Civil, que a su vez están sometidos también al gobierno. Pero cuando ya les encarga un trabajo como policía judicial o un juez, esos policías, esos guardias civiles ya pertenecen, digamos, en su trabajo, en la ejecución de lo que les ordenen, ya dependen de un juez. Y entonces aquí es donde el Estado está resistiendo, que es lo poco que queda, pero claro, es muy importante. Entonces están resistiendo algunos jueces y está resistiendo también esa unidad de élite de la Guardia Civil que se llama la UCO. Pero es que algo que ha sabido hacer muy bien Pedro Sánchez es darle a todos aquellos que sabía que le podían brindar ayuda para mantenerse en el poder, les ha dado aquello que necesitaban. Y lo voy a explicar. Pedro Sánchez tiene una relación espléndida con Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea y es del Partido Popular. Entonces, es cuando ahora entendemos también qué está ocurriendo y por qué se ha podido mantener en el poder Pedro Sánchez. Y es que la oposición que ha estado haciendo el Partido Popular en España no ha sido todo lo eficaz que tendría que haber sido en una situación de... Una auténtica pseudo oposición. Claro, pero es que el hecho de llevarse bien con Ursula von der Leyen, que todos sabemos, después de descubrir en qué consistía el globalismo y cuáles eran los objetivos de destrucción de la familia, destrucción de nuestra cultura, destrucción del cristianismo, una obsesión con el tema de las políticas de la muerte. Todo esto es Ursula von der Leyen. Bueno, pues Pedro Sánchez se ha hecho un fiel lacayo de Ursula von der Leyen
y de manera que España se ha convertido en un ariete en la vanguardia de todas estas políticas que son antinaturales, pero que Ursula von der Leyen ha querido desplegar. Entonces, ¿qué pasa? Que a Ursula von der Leyen le ha venido muy bien el señor Pedro Sánchez, que es una persona absolutamente amoral. Y de hecho, con toda la que está cayendo, antes de ayer estuvo, creo que fue antes de ayer o hace 2 días, estuvo en Europa cuando tenía una sesión de control en el Parlamento español, se fue a hacerse unas fotos con Ursula von der Leyen, porque él busca los resortes para seguir manteniéndose. Pedro Sánchez, eso de las fotos le trae, es una obsesión para él, sí, sí. Bueno, él tiene un componente narcisista en su personalidad, eso totalmente. Pero aparte es que, bueno, pues no, él sabe perfectamente dónde tiene los apoyos, ¿no? Entonces, como él ha sido la vanguardia de todo este tipo de políticas globalistas de la Agenda 2030 y con unos cambios a nivel social importantísimos, él utiliza y sigue utilizando esos resortes. ¿Cuál es la consecuencia de este hecho? Pues que este tipo de políticas que también implementa el Partido Popular, pero en este caso lo que ha permitido es que el Partido Popular, y esta también es una opinión personal, el Partido Popular no haya hecho todo lo que tenía que hacer, de manera que el único partido que está teniendo una oposición real, pero no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial y que sí que está haciendo mucho daño porque donde se tienen que dirimir también estas cosas, es a nivel judicial. Y es Vox. Vox se está personando en todas las causas. Ahora mismo tenemos otro caso espectacular donde ya se ven las cloacas y el nerviosismo, la desesperación que tienen, porque ya se ven cercados por las investigaciones de esa unidad de élite de la Guardia Civil que se llama la UCO, que está al servicio de los jueces, y porque los jueces pues siguen haciendo su trabajo. Todavía quedan jueces honrados en España, todavía quedan. Claro que sí. Muy perseguidos, y entonces ahora ya se descubre que hay una intervención por parte del gobierno a través de una señora que es del Partido Socialista, aunque ahora dicen que no tienen nada, que no, sí es del Partido Socialista, pero que iba por libre. Donde claro, se van descubriendo las amenazas, las extorsiones, y cómo han estado intentando por todos los medios anular las causas judiciales a través de la extorsión y de la corrupción y de las amenazas y, bueno, de todo. O sea, todo daría para una serie, pero una serie de no episodios, sino de varias temporadas de Netflix. Sí. La famosa Leire, ¿no? Una supuesta periodista que es la que se han descubierto unas grabaciones donde están presionando. Yo creo que el objetivo es querer desmontar la UCO porque no la pueden controlar, porque la Guardia Civil... Mira, el PSOE siempre ha estado... ha penetrado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo la Policía Nacional, en tiempos de Rubalcaba, del 11M, de todo eso, ¿no? Y con la Guardia Civil le ha costado mucho más, y ahora lo que quiere es, pues eso, controlarla, desmontarla, o para que no se descubra lo que creemos. Yo por lo menos te lo planteo así, que es una auténtica estructura de corrupción, una corrupción generalizada. ¿Cómo percibe Vox, cómo crees tú que percibe Vox, o cómo percibes tú esta corrupción del PSOE? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya me has dicho que se está personando. Sí, no, nosotros creemos que el Partido Socialista es una banda. O sea, realmente no sé si en algún momento pudo tener otros objetivos, ¿no? Pero en este momento creemos que es una organización criminal. Y se ve claramente, según van saliendo cada vez más informaciones, que conste que estas informaciones que están saliendo provienen de los autos judiciales. O sea, esto no es solamente una especulación, es que uno se lee los autos judiciales y los informes de esa unidad de la Guardia Civil, de la UCO, y es que es espeluznante. O sea, realmente es una organización criminal, pues como puede ser
un sistema mafioso, en este caso pues para saquear el Estado, pero donde se tienen prácticas además, por las descripciones que hay, corruptas, delictivas. Y bueno, pues el cariz que está tomando cuando ha aflorado el que tienen una persona intentando extorsionar, amenazar y utilizar las instituciones del Estado para librar a delincuentes que están siendo investigados o están procesados o tienen problemas con Hacienda, y decirles que van a poner a su disposición a fiscales, que van a poner a disposición a la agencia tributaria para perdonarles las deudas. Entonces, bueno, estamos hablando de una magnitud que nunca habíamos visto. Y España había tenido casos de corrupción terribles. La época de Felipe González fue terrible. El Partido Popular tenía casos de corrupción terribles. Hemos tenido saqueos de cientos de millones de euros a través de las ayudas a los parados, con unas sentencias que, por cierto, luego este gobierno se ha dedicado a indultar. O sea, todos aquellos que eran condenados pasaban luego por el indulto o, en el caso del golpismo, por una ley de amnistía desde el punto de vista del sentido común anticonstitucional, pero para eso también han colonizado el Tribunal Constitucional, como ha hecho, por ejemplo, en Venezuela, donde han ido ocupando todas las instituciones para que, si los condenaban, ellos los indultaban. O sea, el hecho de haber alcanzado el poder y colonizar las instituciones les ha permitido, como banda de delincuentes, y esta, vuelvo a repetir, es la opinión que tiene mi partido, y bueno, además, viendo lo que hay, pues uno puede sacar esta conclusión de una forma racional. Claro. Y entonces tú consigues que si me condenan, yo me perdono. ¿Y quién te perdona? Pues yo mismo. Y con mis socios, con mis otros delincuentes. Entonces esto... Me río por no llorar. En España ha llegado al poder una banda de delincuentes. Y entonces el problema es que nuestros resortes no han sido o no estaba preparada ni nuestra legislación ni en nuestro imaginario el hecho de pensar ¿y qué pasa si llegan los delincuentes al poder? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Pero lo más doloroso de todo, Pedro, y de esto hemos hablado en alguna ocasión, es que para hacer todo esto ha necesitado el apoyo no solamente de la opinión pública de la población, que la opinión pública está muy manipulada a través de todo el dinero que se ha utilizado de nuestro presupuesto y del dinero que se sigue pidiendo, con insaciables, se ha conseguido a través de la colaboración de muchísimos funcionarios. Muchos funcionarios. Y tú conoces ese mundo. Ser funcionario es hacer cosas ilegales porque lo pide el poderoso, y el poderoso es el que manda, y ellos se han sometido a los deseos ilegales, en muchos casos, de los poderosos. Entonces, aquí el problema es mucho más profundo. Es un problema de convicciones, de moral, de ética, de eso que se ha perdido, donde todo es relativo, donde todo vale porque se considera socialmente además aceptado y moralmente aceptado que el poderoso puede hacer lo que le dé la gana con los ciudadanos y no pasa absolutamente nada. Hemos tenido muertos porque ha habido un apagón en España terrible, un apagón que no se había dado nunca. Toda España se quedó sin luz. Ya se sabe por el capricho. Bueno, por el capricho. Para poderse mantener con la señora Ursula von der Leyen, y sabe que el apoyo de los poderosos es muy importante, y él quería demostrar que esas políticas suicidas de las renovables, que a poco y nada, pero eso era que sirven a grandes corporaciones. Entonces él, en su desesperación, quería mostrar lo útil que le resultaba a todos. Pero Arantxa, si es que todo el mundo está aquí en Andalucía, seguro, están pringados, o sea, todo el mundo tiene participación en esas empresas y empresitas de las renovables. Si es que se han repartido el chollo. El Partido Popular. El Partido Popular, exactamente. Claro. O sea, el Partido Popular no le interesa para nada acabar con esto. Y además, te voy a decir, no solamente esto es sangrante, pero es que tú sales aquí en Andalucía y allí también, sales con el coche y ves los campos de olivos esquilmados,
con plataformas de estas de energía solar, o yo me asomo a la azotea de mi casa y que se ve la sierra de Cádiz totalmente llena de molinillos, se han cargado la creación, la naturaleza, el paisaje, se lo han cargado con algo que no está sirviendo. En fin, me has tocado la Es- fibra también con esto. y ¿cómo lo hacen? Pues expropiando y las tierras que han cultivado los agricultores durante Durante décadas generaciones. o incluso siglos, ¿no? Y entonces pues Claro. se lo expropian, se lo quitan en aras de un bien común que se dice que es el preservar el planeta. Es mentira todo, es que es absolutamente mentira, mentira, pero no les importa a las personas, no les importa la vida, eso lo sabemos, porque a ver, y esto lo comentamos aquí en tu canal, Pedro, la vida no les importa y está claro porque practican la promoción del aborto y de la eutanasia, pero es que eso que digamos que tiene ese velo de oscuridad porque no se ve, no es tan evidente, pero es que en el caso del apagón se sabe que murieron 9 personas. Sí, sí, 9 personas cuando por menos. un experimento y con la dana que arrasó a las lluvias que arrasaron la riada de Valencia, murieron 200 y pico Mira, personas ahora que no nos porque no han escucha querido nadie, hacer obras. O sea, es que realmente este gobierno ya no solamente es que se esté llevando el dinero, se esté cargando a un país como España y las ahora que no nos instituciones y la escucha nadie, democracia, yo sino tuve, que es peligroso. el día del apagón tuve yo a mi suegra que depende de un aparato de oxígeno en urgencias, de pie y sentada en una silla hasta las 4 de la mañana, porque aquí en mi ciudad, en determinadas zonas de Cádiz, no vino la electricidad hasta las 4 de la mañana. Y estuvimos en urgencias que tenían un generador hasta las 4 de la mañana desde las 7 de la tarde. Horrible, horrible. Esto no había pasado nunca, ni tiene por qué pasar. En No, fin, no. en fin. Y porque en vez de destinar tampoco los recursos, y esto ya también se ve, al mantenimiento de las infraestructuras, la máquina de saqueo que ha creado el gobierno de Pedro Sánchez hace que el dinero desaparezca. ¿Cómo sale el dinero? Pues a través de ONGs, de instituciones, de subvenciones, de ayudas a otros países, Eh, donde no, eh, entonces se deja de mantener todo y ya estamos en esa parte de degradación incluso de las estructuras físicas del Estado, de infraestructuras, porque no se hacen ni siquiera los mantenimientos porque lo que prima es el saqueo y la ineficacia, porque van copando en todos los puestos intermedios, están colocando a comisarios políticos que no tienen ni siquiera la capacitación para poder ejercer su trabajo, porque hay buenos sueldecillos, porque todo esto al final también se sustenta con una red clientelar. Entonces es terrible lo que está pasando en España. Estamos viviendo un periodo histórico que ahora, como estamos inmersos en él, pues bueno, pues lo sobrellevamos, nos escandalizamos, pero yo estoy convencida de que dentro de unos años esto se estudiará como uno de los periodos más oscuros de la época de nuestro país, si exact- sobrevive nuestro. exactamente. Mira, sobrevivirá porque hay personas como tú y porque hay personas como tus compañeros de bancada. Es decir, a nuestros amigos bueno, Arantxa tiene, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, la suerte de estar sentada al lado de nuestra querida Carla Toscano, con esa defensa que hace todos los días que va al pleno del ayuntamiento, primer ayuntamiento de España, esa defensa que hace de la familia, de la masculinidad y feminidad, de la vida, en fin, proponiendo a Madrid como ciudad por la vida, otras muchas iniciativas que hacéis. Antes lo hacías tú en solitario, ahora tienes a Carla y espero que por mucho tiempo. Y cada vez más habéis estado a punto de gobernar en coalición con el PP, que otro gallo hubiera cantado a la ciudad de Madrid en las últimas elecciones municipales. Ojalá vaya a más. Yo no quería terminar sin que tú me comentaras algunas cosas que yo las denomino como
cortinas de humo. O sea, hemos estado hablando de una corrupción tremenda, de un estado de cosas en España que no se va a sostener, como esto sigue así, se va a cargar a nuestra nación. Pero el Partido Socialista y el gobierno concretamente está lanzando lo que yo llamo unas cortinas de humo, unos botes de humo. Por ejemplo, el tema del Valle de los Caídos, que para nosotros es algo muy querido y que nos toca la fibra, pues el gobierno lo utiliza, si no, ahí te lo pongo, para distraer la ocasión. El tema de Eurovisión, el tema de Israel, el tema de los viajes a China de Pedro Sánchez, o sea, quieren tener continuamente en juego los telediarios y los informativos para que no se hable de lo que hemos hablado hoy y que tú has explicado con este análisis tan soberbio, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? Una última palabra, concretamente esto del Valle, porque estamos haciendo toda la campaña posible para que esto se reconduzca y yo estoy muy esperanzado con el nuevo Papa. Vamos a ver si esto se reconduce. Una de las estrategias que ha tenido el Partido Socialista y el Gobierno, con su cabeza el señor Pedro Sánchez, ha sido dividir a los españoles, creando un relato que no se ajusta a una realidad histórica de un periodo que fue el de los años 30 en España, con la llegada de la Segunda República y luego una guerra civil. Y entonces, bueno, fue un periodo después de la guerra civil superado por los españoles que realizaron una obra de reconciliación, y ahí uno con lo del tema del Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, los que se enfrentaron en dos bandos, que eran hermanos, pues en una guerra civil, las cosas son así, pues decidieron que había que reconciliarse y que había que superarlo. Y eso pasaba por la reconciliación y por un elemento que se comenta muy poco y que forma parte del catolicismo, que es el perdón. El perdón. Entonces, el Valle de los Caídos es el símbolo de la reconciliación y del perdón. Entonces, claro, ellos han tenido que construir un relato diciendo que las cosas fueron de otra forma, olvidando o borrando todos los crímenes que se produjeron en la Segunda República, que dieron también lugar luego a la guerra civil y luego al paso a una dictadura. Y todo eso lo han pasado por el tamiz de un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, pues uno de los elementos a los que se han agarrado es el Valle de los Caídos, como ellos lo quieren poner como si fuera un símbolo del fascismo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Hay montones de víctimas de los dos bandos, y también unas víctimas importantes que eran víctimas de la persecución religiosa. Entonces, a unas generaciones que no han tenido nada que ver con la guerra civil, que esto lo ven como, pues, como lo veíamos nosotros como la guerra de la independencia hace 50 años, bueno, pues digo, generaciones jóvenes, pues, ¿qué ha ocurrido? Que se les está volviendo el efecto contrario, porque, claro, los chavales que no tenían mucho conocimiento de qué es lo que había pasado en ese periodo histórico, y viendo la situación que está teniendo y cómo funciona este gobierno, y con la ayuda de las redes sociales, porque ellos tienen controlados las televisiones y los medios de propaganda a través de dinero, sobre todo los medios de comunicación que funcionan y que se, bueno, pues que se ven las tertulias en las televisiones y tal. Pero claro, los chavales no les gusta ver la televisión, se informan a través de podcasts como este, Pedro, o como bueno, pues con youtubers, y entonces han empezado a descubrir que lo que les ha estado contando este Partido Socialista sobre ese periodo histórico no se ajusta a la realidad. Que hubo cosas terribles, que hubo una persecución religiosa, por ejemplo, y que bueno, pues que no era una democracia idílica la de la Segunda República, y yo creo que ellos se van acercando a la historia con elementos mucho más objetivos y sin esa pasión que bueno, pues puede tener gente que sí que ha estado implicada y que, bueno, pues la parte subjetiva siempre la tiene. Entonces,
¿Qué está pasando? Que el gobierno que ha intentado utilizar esa manipulación de la historia para volver a enfrentar a los españoles, para tener una rentabilidad y que sus crímenes permanezcan en un segundo plano, porque, digamos, si eres de los míos, a ti no te va a importar todo lo que estoy haciendo porque tú me lo vas a perdonar. Y hay una parte de la población de España que lo hace, ¿eh? Siempre Eso. que el crimen lo comentan los suyos, no es crimen. Eso sí, el otro le aplica una moral que él no se aplica. Pero bueno, estas son cosas sociológicas y de temas psicológicos que utilizan no solamente en España, se utiliza en muchos sitios. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el Valle de los Caídos, que es símbolo de eso, que es una basílica, bueno, Basílica Pontificia. que es un cementerio, porque hay enterrada mucha gente. Es un conjunto arquitectónico donde hay unos monjes benedictinos que lo han estado conservando. Pues se ha utilizado como ariete para crear esa división entre los españoles y que sobre todo aquellos españoles que en fin, que a los que están alentando y que quieren conseguir que esa adhesión, incluso adhesión para respaldar los crímenes que se están perpetrando en España de corrupción, pues de corrupción y de venta de nuestro país y de colonización de las instituciones y camino hacia una dictadura real, aunque tenga apariencia de democracia, se lo perdonen porque son de los míos, ¿no? Entonces esto se les está volviendo en contra. Es cierto que, bueno, pues ha habido un elemento muy preocupante y es que ha habido unas relaciones y unas negociaciones de este gobierno con la Santa Sede, con el Vaticano, que, bueno, pues parecía que habían llegado a un acuerdo y yo sí tengo esperanzas con el nuevo Papa, que lleva una reliquia de un... de un obispo, sí, sí. De un obispo que fue bueno, asesinado, sí. Asesinado, martirizado y en defensa de la fe, porque no pudo constatar, entonces, y fue cruelmente asesinado. Lleva el Papa, León XIV, lleva dentro de su cruz una reliquia de una víctima y de un mártir de aquellos tiempos. Agustino como él. Sí. Y conoce el valle, bueno, pues yo creo que es un elemento de resistencia y parte de los españoles está con este elemento de resistencia. Siempre hay que buscar la parte positiva. Y el del Valle de los Caídos, que era un elemento que estaba ahí, pero que no tenía el interés ni se sabía la historia, como se empieza a conocer ahora por parte de los jóvenes, porque han tenido la curiosidad de casi decir, pero ¿y esto qué es? ¿Esto es realmente lo que me contaron? Esto fue un campo de concentración donde se construyó este valle con el sudor de las víctimas del franquismo, de la dictadura y tal, y luego se descubre que era una historia diferente. O sea, realmente, bueno, pues eso es un elemento de reconciliación y sobre todo, lo más bonito, que es un elemento de perdón y que es el símbolo de lo que quisieron hacer los españoles después de una guerra civil. Y yo sí tengo esperanzas para que, bueno, pues que esta barbaridad que quieren hacer, que es cargarse el valle y darle una simbología que no encima no es la cierta, y sobre todo desacralizarlo, pues, y profanarlo, que es muy importante. Yo creo que yo tengo la esperanza de que no prosperará y de que la cruz, nunca mejor dicho, triunfará. Porque además vosotros habéis propuesto en el Ayuntamiento de Madrid que se proteja, declarándolo bien de interés cultural, por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, y han dicho que no, y dice que no continuamente, tanto Ayuso como José Luis, como el alcalde de Madrid, ¿no? Entonces... Y dicen que no diciendo una mentira, y es que no pueden hacerlo, sí pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo. Lo han mirado gente que sabe mucho más que yo, pero es que yo también he tenido la curiosidad de ir a la ley de la comunidad autónoma, donde está gobernando la señora Ayuso, que dice cosas como Vox, pero hace las mismas cosas que el PP y que el Partido Socialista en muchos casos. Exactamente. Yo he ido personalmente, yo he cogido la ley y digo, a ver si es cierto lo que nos están diciendo. Mentira, lo puede hacer perfectamente.
Me quedo ya sin voz de la pasión que le pongo a este tema. Pues muchas gracias, Arantxa. Como ven ustedes, la talla intelectual, yo me pregunto por qué España no podrá ser gobernada con personas de esta talla intelectual y no que tenemos que ser por estos mindundis zarapastrosos y con enanos intelectuales y enanos mentales. En fin, es la desgracia de una gran nación como fue España y como es España, que llevó la fe por el mundo entero y que llevó nuestros valores. Nada más. Muchas gracias por estar una vez más, no es la primera vez y espero que no sea la última de que te pasas por nuestros encuentros Familia, Vida, Libertad. Es un lujo cada vez que vienes, Arantxa, de verdad, y tú sabes lo que te apreciamos. Haces una labor inmensa, además con una preparación y una experiencia tremenda allí donde estás, que no vives de la política, sino que eres una persona que vives para el bien común. Muchas personas como tú nos hacen falta. Nos has explicado toda la corrupción de esto que tenemos aquí, la mafia de Pedro Sánchez, de este personaje tremendo para la historia de España. Muchas gracias, Arantxa. Pues, Pedro, la labor que hacéis vosotros sí que es inmensa. Estamos todos en lo mismo y una de las cosas de las que se aprovecha este gobierno corrupto y criminal, porque tiene acciones que nos lleva a esa conclusión, es que nos desanimemos y que creamos que no se puede hacer nada contra ellos, que siempre salen victoriosos. No hay que cejar en la presión, en programas como este, la labor que estáis haciendo desde vuestra institución, desde Actúa Familia. Es importante que todos estemos en lo mismo, todos, absolutamente todos desde nuestra posición, en las casas, en las asociaciones, en la vida cotidiana, mostrar que en la vida hay que vivir con valores, que no merece la pena, que solamente hay que verles las caras, cómo se van consumiendo. No, hay que ser buena gente, hay que preocuparse por los demás, hay que recuperar los valores de nuestro país, que es un gran país, y desde luego que no vamos a dejar de luchar. Moriremos con las botas puestas. Como con gente como... y saliendo a la calle, Dentro de poco haremos una manifestación por el Valle de los Caídos, estaremos donde hace falta estar. Y a ti te pueden escuchar pues en Distrito TV, no sé, dinos por favor en las tertulias que vas para que te puedan seguir. Voy donde me llaman y donde puedo ir también, porque bueno, es una vida. Bueno. Pues síganla. Suelo ir a EGAR TV, a la radio Informa Radio, que pertenece a esa cadena. Es una radio nacional, los martes por la mañana, al programa La Boca del Lobo, y suelo ir los martes y estoy con Javier Isaac, y estoy como tertuliana. Tengo ese placer de poder compartir con gente con una talla intelectual importantísima. Pues bueno, digo, madre mía, qué lujo poder hablar y participar de ese programa, ¿no? Y también voy una vez a la semana, unos días, puede ser un martes o un miércoles, bueno, cuando me llaman, una vez a la semana a Distrito TV. Distrito TV, también grandes amigos tenemos allí. En Hispanoamérica, bueno, está en YouTube, o sea, Distrito TV, y se puede localizar. Pues te seguiremos siempre, Arantxa. Es un orgullo dar la batalla en tu misma trinchera. Muchas gracias y amigos, espero que os haya servido para tener un análisis de fondo de lo que está pasando en España. Damos la batalla. Hasta pronto, amigos. Claro.